Bueno, ¿estamos bien ahí? Bueno, vamos a continuar con el estudio bíblico. Habíamos visto ya todas las plagas, prácticamente 9 plagas vimos. Vamos a hacer un repaso de lo que habíamos visto. Habíamos comenzado con lo que era la plaga de sangre, habíamos visto 3 grupos, la plaga de las ranas y la plaga de los piojos. Habíamos visto que en esta se incluía al pueblo de Israel. A partir de la tercera plaga, ya a partir de la cuarta, ya Israel quedaba exento de todas las plagas y todas las pestes que les empezaba a pasar al pueblo egipcio. Volvemos a remarcar que el Señor no quería lastimar al pueblo egipcio, sino que era una consecuencia de la dureza del corazón lo que estaba sufriendo. Las consecuencias de su dureza, que no quería dejar libre al pueblo, lo que hacía era de que por no querer dejar libre al pueblo, le iban llegando las pestes, las plagas. Todas las plagas todas fueron plagas naturales. Era la consecuencia que una plaga llevaba a la otra. Por ejemplo, el mar de sangre era la consecuencia de que salgan las ranas, de que luego vengan piojos. Después vemos que las muertes del ganado, vemos que las plagas de úlceras, las plagas de granizo, todo tenía que ver con cuestiones naturales. Pero hoy vamos a ver la última, que tiene que ver con la muerte de los primogénitos. Hasta acá estuvimos viendo a Moisés, que era el intermediario, el intercesor que intermediaba. Hacemos de cuenta que cuando aparece Moisés es la imagen de Cristo, un tipo de Cristo. Acá lo vemos, Moisés era un carácter de que habla la palabra de que era el hombre más manso de la tierra. Bueno, ahí tenemos una característica de lo que fue Jesús. Por ejemplo, muchas veces decimos, cada héroe de la Biblia tenía una característica, tenía un fuerte. Bueno, todos tenían algo que era un tipo de Cristo. Y Jesucristo era todos los héroes de la Biblia juntos, el carácter de todos juntos. Y en excelencia porque era nuestro mismo Dios. Entonces, acá lo que vimos que después del granizo vino las langostas, era la plaga número 8. Vimos también las ofertas de Satanás, que no quería dejar libre al pueblo. Las ofertas esto los vimos en el canal de YouTube. En el canal de YouTube lo vimos la de Sebastián Céspedes. Ahí tenemos todo lo que es el estudio de Éxodo hasta el momento. Estamos hasta el capítulo 11, 12. Hoy lo que vamos a ver es la muerte de los primogénitos, que esta ya es el juicio final. Acá ya es donde Satanás deja libre al pueblo. Así que lo que venimos haciendo este estudio, ya Satanás, las áreas que estemos esclavos de Satanás, ya se rompe, nos tiene que dejar ir. Él mismo nos va a echar, Satanás mismo, que siempre nos tuvo esclavo, prisionero. Bueno, en la muerte de los primogénitos, el faraón afloja y dice, hasta acá llegó la dureza de mi corazón. Y al mismo tiempo vamos a ver algunas cosas de las Pascuas, que si bien lo habíamos visto en la última Semana Santa, pero viene de la mano qué es lo que pasó en esa noche. Acá vamos a ver que ya viene el juicio directamente y le toca lo que más le dolía al hombre, que es la muerte del primer hijo varón. Entonces, acá vamos a ver que iba a llegar el ángel de la muerte, que se iba a llevar la muerte, iba a matar al primer hijo varón de los egipcios. Vamos a ir viendo qué diferencia había con los hijos de Israel, qué méritos tenían, qué es lo que pasaba con el pueblo de Israel al mismo tiempo y qué es lo que estaba pasando con los egipcios. Eso es lo que vamos a tratar de ver. Vamos a ver un poco, acá aparece la primer Pascua, acá aparece lo que significa, en lo que es hebreo se dice Pesaj. Esto significa pasar por alto, que es lo que vamos a ver que tiene que ver con el perdón. Perdón viene del griego que se dice que tiene que ver con pasar por alto o donar. Significa perdonare, significa pasar por alto, hacer un favor, donar algo y hacer un favor. Entonces, esto es lo que vamos a ver, qué es lo que significa la Pascua, que vamos a ver que por medio de la Pascua vemos que por medio de la sangre, solamente por la sangre, vamos a ver la diferencia, el por qué no murieron los primogénitos del pueblo de Israel. Entonces, ya
acá a lo que vamos es que hoy tenemos que ser libres. Hoy el faraón se rompe, hoy el Satanás va a tener que soltar, nos va a tener que soltar a todos los que estamos esclavos en áreas. Estamos hablando de áreas. Por eso hay que identificarlo. Vos tenés que identificar tu área. Llámese fornicación, adulterio, lascivia, droga, envidia, celos, iras, contiendas. Todo lo que estemos esclavos de Satanás y que no podemos salir, lo tenemos que tener identificado. Y ya estuvimos pasando todas las pruebas. Y todas las semanas, y esto no es que hacemos un estudio bíblico y después nos vemos la semana que viene y chau. No, seguimos caminando con esto que nos va a hablar toda la semana y vamos a estar esperando que la palabra haga efecto, si nosotros nos comportamos correctamente como la Biblia nos manda. Entonces, bueno, vamos a ver el juicio final al faraón. Ya llegó a la plaga número 10. El faraón duro no quería dejar ir libre al pueblo. A ver, un pequeño repaso, ya cerrando con lo que son las plagas. ¿Por qué no quería dejar libre el faraón al pueblo de Israel? Bueno, acá hablan de que el pueblo de Israel era un pueblo fuerte. Había 1 millón de habitantes, pero habla de hombres. Y los hombres tenían familias, así que 2 millones mínimo de personas había. Entonces, acá vemos una población que no conocía al Dios que tenía una cultura egipcia, hablaban el idioma egipcio, si bien tenían la cultura por tradición, pero nacieron esclavos. ¿Y a qué se dedicaban? ¿Qué es lo que hacían siempre? Ellos lo único que hacían eran ladrillos, recibían latigazos y tenían que fabricar ladrillos. Entonces, el faraón no quería dejar libre al pueblo, ¿por qué? Porque ¿quién iba a hacer ese trabajo de los ladrillos? Entonces, el faraón los oprimía, los azotaba, y el pueblo de Israel lo único que sabía hacer era eso. Y es así como estábamos nosotros en Egipto. Lo único que sabíamos hacer era ir a trabajar, comer, dormir, trabajar, comer, dormir y tener una mente, una visión chiquita. Pero estábamos trabajando para ciudades que no eran para nosotros. Ahora, conociendo a Cristo, ya empezamos a trabajar para su obra. Ya empezamos a trabajar para las cosas celestiales. Por ejemplo, las cosas que hacemos para Dios no es que son ahora o que son en vano. No, esto nosotros, acá comienza nuestra vida eterna. Todo lo que estamos haciendo va a haber una prosperidad presente, futura, donde todo va a estar anotado delante de los ojos de Dios, todo lo que se hace. Entonces, todo lo que hacemos es para el reino de Dios. Antes todo lo habíamos hecho para el reino de Satanás. Entonces, acá lo que vamos a tratar de ver es el pueblo egipcio, qué es lo que pasó y qué es lo que pasó con el pueblo de Israel al mismo tiempo, antes de ser libre. O sea que hoy, no sé qué fecha es, pero hoy Satanás nos tiene que dejar libres. Los que estamos siguiendo el estudio, los que para Yanina, si está mirando, que recién estuvimos tomando unos mates, charlando, que si seguimos esta línea de estudio, para Alejandra, la señora de Quique, Eliana, la señora del Maquinón, el Maquinón también, Cristian Avellaneda, y bueno, todos los que estamos siguiendo este estudio bíblico, tenemos que ir viviéndolo, de eso se trata, estar en el mismo espíritu y vivir todo lo que está sucediendo y aconteciendo. Entonces, lo que estamos viendo es que tenemos que ser libres, sí o sí, conforme a las palabras y a las escrituras. Si la hacemos vivencial, somos libres porque Satanás nos tiene que dejar libre. Y ya identificamos las áreas, cada uno con su área. Entonces vamos al capítulo 11, vamos a comenzar con la lectura de lo que pasa en Egipto, en Éxodo capítulo 11. Dice que acá vamos a ver el anuncio de Moisés, la advertencia. Ya habíamos visto que en el versículo 29 ya el faraón le decía, andate de acá o te mato, le dice a Moisés, ya enojado, fastidioso, después de todas las plagas que venían. Entonces decía, y le dice, vete de aquí porque decía, no respondo de mí. Bueno, es como que se enojó el faraón. Y Moisés le dice, bien has dicho, porque no nos vamos a volver a ver. Entonces, acá le va a anunciar qué es lo último que va a pasar, y es acá donde ya luego no lo ve más. Entonces, acá vamos a ver cómo anuncia en la plaga número 10, que es la última. Vamos a ver cómo, qué es lo que sucede en esta plaga. En el capítulo 11 dice, Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré sobre Faraón, sobre Egipto, después de la cual os dejará ir de aquí. Recién acá vemos que el Señor le dice, bueno, acá te va a dejar ir el faraón.
¿Por qué? Porque es en el tiempo de Dios. Si nos vamos, tampoco quiero ir, pero unos capítulos anteriores, cuando Moisés va a hablar con el faraón por primera vez, el faraón no lo dejó ir y el pueblo se desilusionó, Moisés se puso mal, se puso triste, entonces el Señor le tuvo que dar ánimo. Pero acá vemos que Moisés fue desarrollando discernimiento, fe, fue preparando al pueblo y vemos que hay una lucha. Por eso es mentira lo que hacen todos los religiosos que llegan a las iglesias y te dicen, bueno, Jesús te va a hacer rico, famoso, te oro, te toco la cabeza, hacemos esto, hacemos lo otro, y eso es mentira. ¿Por qué? Porque tiene que haber un proceso para ser libre, una lucha constante. Tiene que ver donde el poder de Dios obviamente está con nosotros, pero hay una lucha y es un proceso. Y hoy es todo como palabras mágicas. Viene un superapóstol que tira bendiciones, adivina el futuro y me hace libre y yo no hago nada. Buenísimo. Entonces, esas cosas no existen. Por eso, acá vemos que el Señor les dijo, después de esta plaga, os dejará ir de aquí y seguramente os echará. Lo que dice el Señor es que el faraón no solamente te va a decir, bueno, se van, él mismo los va a echar, porque van a ver la mano de Jehová en el pueblo de Israel. Entonces dice, los dejaré, seguramente os echará de aquí del todo. Versículo 2. Habla ahora al pueblo. Dice, y cada uno pida a su vecino, cada una a su vecina, alhajas de plata y de oro. ¿Qué es lo que le está diciendo? Acá el pueblo de Israel ya se estaba por ir. Ya el Señor le está diciendo, bueno, acá ya lo que vamos a hacer, vayan despidiéndose, una manera de decirle, y le dice, pídanle a los vecinos alhajas de oro y de plata. Y las mujeres que les pidan a las vecinas. Está hablando de riquezas que se iba a llevar el pueblo de Israel porque se iban a ir. Todo por la obra de Dios. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros nos dejamos guiar en paz y en tranquilidad, vemos que la mano de Dios se empieza a mover. Y Él va abasteciendo todo. Pero cuando nosotros queremos intrometernos y queremos hacer las cosas, vemos que pasa todo lo contrario. Entonces acá vemos cómo el Señor abastece al pueblo de Israel y que le da los recursos necesarios. Entonces dice el versículo 3. Y Jehová dio gracia al pueblo a los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto. Entonces, acá vemos que lo que pasó es que lo que le dice el Señor a Moisés, que vayan y que le pidan alhajas, oro, y lo que le está diciendo es que van a hallar gracia. Acá lo que vemos es que van a hallar gracia a los ojos de los egipcios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, acá ya decía, no, estos egipcios son terribles, la mano de Dios es terrible, y lo que le dice es, váyanse, acá tienen las joyas, se van, rajen de acá, porque no los queremos ni ver. Ya, porque bueno, acá ya el Señor estaba anunciando lo que iba a venir, la muerte de los primogénitos. Entonces, acá vemos que Moisés era tenido como gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos del faraón y a los ojos del pueblo de Dios. Acá vemos el ejemplo de un tipo de Cristo que lo veían como un varón de Dios. El tema es, ¿nos ven como varones de Dios a nosotros, a las mujeres? ¿Como mujeres de Dios los ve el mundo o somos uno más del mundo? ¿O no hay diferencia con el mundo? O hablamos igual que el mundo, decimos las mismas malas palabras, las mismas groserías, nos comportamos igual que el mundo y solamente vamos a la iglesia un ratito. Bueno, eso nos confirma que no tenemos nada que ver con este Dios. Por eso tenemos que ser como Moisés, por eso es el ejemplo. Versículo 4. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche, acá le pone un horario, a la medianoche, dice, a la medianoche, dice, yo saldré por el medio de Egipto, versículo 5, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto. ¿Qué significa primogénito? Primogénito significa el primer hijo varón. ¿Qué significa esto? En la antigüedad, en estos tiempos, y durante mucho tiempo, el primer hijo varón era el que recibía toda la herencia del padre. El padre, cuando moría, dejaba a cargo a ese hijo. Esto no era que este hijo decía, bueno, yo recibo todas las riquezas y vivo de joda y hago lo que quiero. No, lo que significaba es que, hijo mío, en el día que yo no esté, vos vas a ocupar mi lugar. Esto es lo que significa. Entonces, el primer hijo varón es el que asume la responsabilidad siguiendo los pasos del padre. Por eso tenía los recursos para seguir
los pasos del padre. Entonces, el primer hijo varón era el orgullo de cada hombre, porque lo iban formando, lo iban preparando. Al primer hijo varón era el que estaba ya responsable, desde chiquito lo iban preparando para que sea como el padre. Entonces era alguien muy importante. Pero acá al Señor ya le toca el orgullo y ya le toca el punto más débil al ser humano, que son nuestros hijos. Entonces dice, y morirá todo primogénito, el versículo 5, en Egipto. Desde el primogénito, desde el faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva, que está tras el molino. O sea que, desde el rango más alto, hasta el cargo más chiquito, hasta el campesino más humilde, todos por estar en la tierra de Egipto, el primer hijo varón. Entonces, decimos, wow, qué Dios malo. ¿Por qué? Porque por las necedades del presidente, del gobernante, del faraón, todo el pueblo se tiene que fumar la muerte de todos sus hijos. Sería injusto este Dios, ¿no? Porque ¿por qué tiene que morir? Yo trabajo en el campo, soy una persona humilde. ¿Por qué tiene que morir mi hijo si soy egipcio? Y el pueblo de Israel no. Bueno, acá vamos a ir viendo por qué pasó esto y qué es lo que significa. Que todo está apuntado a Cristo y a la cruz de Cristo. Entonces acá dice, vemos que desde el rango más alto hasta el más bajo van a morir todos los primogénitos. Bueno, tampoco me quiero adelantar, pero entonces dice, y todo primogénito de las bestias. Acá seguimos con que el Señor venía poniendo a los egipcios a la misma altura de las bestias del campo. Versículo 6. Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. ¿Qué significa esto? El Señor dice que el dolor que va a haber en ese momento, el llanto, el desgarro, si la muerte de un hijo causa un dolor tan grande en una familia, imagínense en toda una nación, en todo un país. Imagínense que todo el país, todo el barrio donde yo viva, mueren todo el primer hijo varón. Y llegamos a nivel nación, porque Egipto era una nación. Entonces imagínense en el dolor, el llanto y el clamor que iban a vivir estas personas. Entonces dice, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni habrá jamás. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta las bestias, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Bueno, acá vemos que decimos, pero este Dios es un Dios malo, o es un Dios elitista, porque, bueno, acá lo que vemos es que, ¿qué diferencia hay entre un egipcio y un hebreo? Cualquiera, agarro cualquier egipcio de Egipto y lo pongo acá. Agarro cualquier hebreo de lo que van a ser salvo y lo pongo acá. Uno es salvo y el otro no. Los hijos de uno se salvan y los hijos de otro se mueren. ¿Qué pasó acá? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que lo hace diferente? ¿Por qué? Porque los dos son pecadores. Israel no era más bueno que el egipcio, ya desde el vamos. No es que el pueblo de Israel era más santo, más bueno, entonces el Señor... No era por eso. Lo mismo que, ¿por qué nosotros tenemos salvación? ¿Por qué tenemos vida eterna? ¿Porque éramos buenos? ¿Porque somos santos? No, por la sangre. Acá vamos a empezar a entender eso. Entonces, acá vemos que el Señor dice que hace diferencia. Entonces, yo hago una pregunta. ¿Por qué fue salvo un hebreo y no un egipcio? Bueno, por gracia. Esa es la palabra. Gracia. ¿Qué significa esto? Que la salvación viene de parte de Dios. Los egipcios, los israelitas, siempre pensaron que eran porque era un pueblo divino, porque eran un pueblo hermoso y que ellos merecían todo lo que Dios hacía con ellos. Pero no se daban cuenta que era por gracia de que Dios los había elegido. Entonces, vemos que los israelitas, siempre se creyeron un pueblo divino, único y sobrenatural, pero por sus propias obras. Y nunca entendieron lo que significa gracia. ¿Qué significa gracia? La gracia viene de los tiempos cuando el emperador lo que hacía era, antes de ir al Coliseo, antes de... ¿cómo es esto? Los romanos, todos los que tenía que ver en la antigüedad, cuando había una persona que iba a ir al Coliseo a ser comido por los leones, este es un ejemplo de gracia, que tiene que ver con lo que significa, estoy dando un ejemplo. De 5 esclavos que habían, uno era salvo.
y los otros 4 iban a ser comidos por los leones para espectáculo de la gente, que era lo que estaba de moda en esa época. Entonces, el emperador estaba así. Entonces, en una venía un esclavo y si él hacía así, se iba a los leones. Otro esclavo hacía así, a los leones. Otro esclavo, él hacía así y era salvo. No iba a los leones. ¿Qué significa esto? Que el esclavo era salvo por gracia del emperador. Entonces, ¿era bueno este esclavo delante de los ojos del emperador? ¿Era especial? ¿Tenía algo divino? No, para él eran los 5 iguales, pero uno era salvo por gracia. Entonces, esto es lo que significa la gracia. Que somos salvos por gracia. Y es acá donde se confunde la gente, donde dice, no, yo soy salvo porque me porto bien. Yo soy salvo porque no peco. Yo soy salvo porque ofrendo. Yo soy salvo porque voy a la iglesia. No, la salvación viene de lo alto. Ahora, una vez que soy salvo, me va a demandar llevar una vida en armonía y en conducta. ¿Se entiende? Una vida en santidad. Entonces, si yo vivo en pecado y digo que soy salvo, es mentira, nunca fui salvo. Ahora yo digo que soy salvo, bueno, tengo que responder a mi salvación con hechos, con obras. ¿Vos sos salvo, hermano? Sí, soy salvo. Bueno, bonito. Obras, hechos. Porque palabrita decimos todos, ¿eh? Todos hablamos de que yo en el cielo me voy a hacer una casa, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero los hechos en esta tierra y en esta vida. Que los hechos son frutos. Frutos del Espíritu Santo. Paz, paciencia, amor, benignidad, mansedumbre. Bueno, son frutos que son del Espíritu Santo. Y no dones que son otra cosa. Dones, hablamos de hablar en lengua, maestro de la palabra, evangelista. Hay muchos dones que tiene la iglesia, pero hay muchos que tienen dones, pero se van a ir al infierno. Así que no es un parámetro para hablar de salvación. Entonces acá vemos que dice, Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. ¿Por qué? Por gracia. Los judíos habrán dicho, bueno, somos tan hermosos que Dios nos tuvo que elegir a nosotros. Somos tan encantadores, tan buenos. Y eso es lo que creen hasta el día de hoy. Vemos a una persona de Israel, un judío, y le preguntamos cualquier cosa. No, porque nosotros guardamos la ley, porque guardamos el sábado, porque no hago esto, no como cerdo, no como lo otro. Entonces soy salvo, ya está, porque hice todas las obras. Y Jesús cuando vino acá se tuvo que chocar contra este tipo de personas que se creían salvos por sus propias obras. Hasta el punto que lo mandaron a la cruz a Jesucristo porque estaba tocando todos los intereses de esas personas. Estaba tocando sus doctrinas de hombre, su ideología, sus negocios, todas esas cosas. Entonces, bueno, volvemos a Éxodo, me estoy yendo. Entonces, vemos que dice que Dios es el que hace diferencia. Versículo 8. Y descenderán a mí todos tus siervos e inclinados delante de mí dirán, vete, tú y todo tu pueblo que está debajo de ti. Acá lo que está hablando es que los va a echar, el faraón los va a echar. Ya estamos en momentos donde ya se termina esta esclavitud. Y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia del faraón. Versículo 9. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Versículo 10. Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante del faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de faraón y no los envió a los hijos de Israel que fueran de su país. El faraón seguía duro. Ya estamos hablando con la muerte de los primeros hijos varón. Ya venían con 9 plagas que se cumplieron al pie de la letra y seguíamos duro. Ahí está, las personas duras de corazón, que no aceptan el evangelio, que no aceptan la palabra. Ahora, llega la medianoche, llega un poquito antes de la medianoche, ya llega la cena. Acá aparece la primer Pascua. Pascua significa Pesaj, que se dice Pesaj en hebreo, que lo que significa es pasar por alto, perdonar, hacer un favor. O sea que el ángel de la muerte iba a pasar y matar a todos los primeros hijos varón de todo, incluyendo los israelitas. Esa era la misión. Pero, ¿por qué pasaba por alto algunas casas? Bueno, ahí vamos a ver qué es lo que tenían que hacer. Tenía que haber una marca de sangre en la puerta. Entonces, el Señor les da lo que tenían que comer. Un cordero, era una especie de fiesta, que lo que hablaba era que todo lo que tenía que venir era un retrato de Cristo en la cruz. Todo lo que aconteció acá, en esta noche, tiene que ver con Cristo en la cruz. Por eso vemos personas que hoy en día siguen comiendo el cordero, siguen comiendo el pan sin levadura, haciendo toda esta fiesta,
Porque para ellos Cristo no llegó. Jesucristo no llegó. Está bien que el pueblo de Israel puede hacer su fiesta por tradiciones y por todo, pero el tema es que Cristo cumplió todo. Ya no hace falta hacer un sacrificio de un cordero o comerlo como en la Pascua, porque el cordero ya vino y ya fue inmolado en la cruz y ya me perdona todos los pecados de manera espiritual. ¿Se entienden? Entonces vamos a ver qué es lo que pasó en la Pascua. En el capítulo 12 ya vemos que se está por llegar el ángel de la muerte. Habrá sido una noche terrible. Yo me imagino silencio, dolor, angustia, incertidumbre. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Bueno, todo esto estaba pasando en este momento. Y en el capítulo 12 lo que pasó fue que el Señor les da al pueblo de Israel que hagan algo por familias. Y vamos a ir, por ejemplo, en el capítulo 12, versículo 5. Vamos a ir por versículo porque es muy largo esto. Les dice que tienen que comer un cordero. Le había dicho que sea el primogénito. Dice, vemos que este cordero, el que tenían que comer, era el retrato de Jesucristo en la cruz. Y ya Cristo ya vino, Él es nuestro cordero. Dice, el animal será sin defecto. Lo primero que dice, este cordero tiene que ser sin defecto. No podría ser cojo, manco, visco, tuerto. No, tenía que ser perfecto, sin defecto. ¿Qué significa? Que el cordero que vino a morir por nuestros pecados, lo que hizo, que es Jesucristo, es que era perfecto. No tenía defectos. No tenía defectos, ¿por qué? Porque Él no es un hijo de hombre. Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, vemos que el pecado del hombre está en el esperma del hombre. Por ejemplo, ¿dónde yo nací pecador? ¿Por qué nací pecador? Porque el gen está en el esperma de mi padre. Y así con todos. Entonces, ya cuando nacemos de hombre y mujer, vemos que nacemos con el ADN de pecador. Entonces, la palabra Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Entonces, Jesús nace en un vientre de una virgen. Entonces vemos que al no nacer de un hombre, nace sin defecto, sin el pecado. Entonces, por eso el cordero que vino es perfecto. Entonces acá este animal está representando a Jesucristo. Que el animal tenía que ser sin defecto, macho. Por eso vemos que Jesucristo era varón. Por eso vemos que el Señor no mandó a su hija unigénita, no mandó a su reina, mandó a su hijo unigénito. Vemos que mandó a un hombre. Entonces acá habla que tenía que ser macho de un año. Un año. ¿Qué significa un año de un cordero? El año del cordero habla de la plenitud del cordero. Al año ya está en su plenitud. Entonces lo que vemos es que Jesucristo murió a los 33 años, que habla de la plenitud de un hombre, de la vida de un hombre. ¿Qué significa esto? Jesús cuando vino acá ya no murió a los 150 años, que ya no se podía mover, que ya estaba viejo, ciego. No, Jesucristo cuando vino murió en el esplendor de su fuerza, en su máximo momento, que son los 33 años. El hombre, cuando llegamos a los 33 años, estamos en nuestra plenitud. A partir de los 33 años se empiezan a morir células de nuestro cuerpo, nos empezamos a vegetar, empezamos a tener arrugas, empezamos a tener... Bueno, ya el cuerpo se empieza a deteriorar después de los 33 años. Pero bueno, este cordero, el año representa el esplendor de Jesucristo en cuanto a la edad. Bueno, después dice, lo tomaréis de las ovejas, de las ovejas o de las cabras, versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Bueno, esto tiene todo que ver con la fecha de las Pascuas. Acá vemos que esta Pascua, con lo que tiene que ver con el calendario, es más o menos cercado entre fines de marzo y principios de abril. Eso era más o menos lo que tiene que ver con este calendario. Bueno, después dice y lo inmolará toda la congregación. Acá vemos que cuando dice que lo inmolará, está representando a Cristo, que va a ser inmolado por toda la congregación. Él murió en la cruz, fue sacrificado, azotado, todo, por toda la congregación que somos nosotros. Luego dice, versículo 7, y tomarán la sangre y la pondrán en 2 postes en el dintel de las casas en los que han de comer. Entonces acá vemos que la sangre, por eso es lo que hablamos que cuando decimos que Jesucristo es el Cordero de Dios. Jesucristo, ¿por qué decimos que es un Cordero Jesucristo? Muchas veces, decimos,
No, no, porque yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. Y muchos van a decir, este está re loco, el que no conoce. Pero bueno, lo que significa el cordero es que cómo fue Jesús a la cruz es como un corderito. A un corderito le pasamos un cuchillo y antes de morir dice, meh, y se muere. Se deja morir, no tiene ni armas ni herramientas para defenderse. Bueno, así fue Cristo a la cruz, como un cordero, manso, bueno, se sacrificó por todos nosotros, entonces refleja a un cordero. Por eso cuando se mata un cordero es algo que son tiernos, son buenos, son mansos. Entonces esta es la característica del cordero. En cambio si matamos un chancho es terrible. Yo nunca vi, pero dejan la vida, el chancho empiezan a pelear, bueno, no es lo mismo. Por eso vemos que es Cristo es el cordero, porque murió en la cruz de una manera mansa. Él mismo fue a la cruz. Él no empezó con los fariseos, no, ustedes no tienen derecho, no, porque ahora va a caer un rayo del cielo, los va a quemar a todos. No, no, no. Él se dejó morir por nosotros. Ese es el verdadero amor. Bueno, entonces hablamos que acá dice que tomarán la sangre del cordero, que acá estamos la sangre. Nosotros cuando aceptamos a Cristo, simbólicamente estamos con la sangre de Cristo. Que esto es lo que nos hace hijos de Dios. Y esto es lo que hacía la diferencia con el ángel de la muerte. Al haber sangre de un cordero en la puerta, representaban que estaban cubiertos por Cristo, que era lo que iba a venir. ¿Se entiende? Medio complicado, pero entonces pasaba el ángel de la muerte, veía la sangre y lo que pasaba era que pasaba de largo. Pesaj. Perdonaba y daba un favor. Entonces, decimos, el israelita era mejor que el egipcio. No, solamente estaba la sangre de Jesucristo, la sangre representada por un cordero. Entonces después dice, versículo 8, aquella noche comerán la carne asada al fuego. El cordero lo tenían que comer. Esta iba a ser la última vez que iban a comer carne, porque de acá se iban al desierto el pueblo de Israel. Iban a ser libres, pero se iban al desierto. Entonces comieron por una cuestión de sustento para que puedan caminar en el desierto. Y este cordero lo tenía que comer de manera asada al fuego. ¿Qué significa esto? Lo que representaba es que Cristo fue consumido por la ira del Padre en la cruz. Esto significa el fuego. El fuego significa juicio. Acá vimos en la plaga de granizos y fuego, esto era el juicio ya que estaba llegando al pueblo egipcio. A Sodoma y Gomorra cayó fuego del cielo, a Jericó lo mandaban a quemar. Bueno, el fuego siempre está relacionado con el juicio. Entonces acá vemos que este cordero lo tenían que asar al fuego. O sea que Jesús representa que fue consumido todo. A ver, ¿por qué si era un tipo bueno? Era bueno, era lo único que vino a hacer fue milagros, nos vino a ayudar, vino a salvar, a ayudar, a enseñar, ¿qué tenía de malo? ¿Por qué se tuvo que comer todo este juicio? Bueno, la ira de Dios que tenía por todos nosotros, por ser pecadores, todo lo que merecíamos nosotros, fue descargado en una persona, en un hombre, que es Jesucristo. Entonces, esto es lo que representa el fuego. Entonces tenían que comer el cordero asado a fuego y panes sin levadura. ¿Qué significa esto? El pan, lo que habla la levadura, en el Nuevo Testamento habla de la levadura de los fariseos, pero está hablando del pecado, lo que representa, es simbólico. Entonces, por ejemplo, lo que significa es que la levadura, ¿qué es lo que hace en la masa? Le ponemos un poquito de levadura y la masa empieza a leudar y empieza a crecer. ¿Qué significa esto? Que de la misma manera opera el pecado en nosotros. Un poquitito de levadura, un poquitito de pecado en nuestra vida empieza a crecer y se empieza a leudar. Entonces, el pan sin levadura representan de que el pueblo de Israel estaban cubiertos por la sangre de Cristo, pero no tenían que pecar. De eso se trata el cristianismo. Por eso yo no puedo decir, no, acepté a Cristo y tengo 5 amantes, vivo robando, vivo haciendo negocios turbulentos. No, tengo que matar el pecado. Entonces, acá vemos panes sin levadura. Hasta el día de hoy los judíos siguen comiendo los panes sin levadura. Pero el tema es que comer pan con levadura o sin levadura no hace nada. El tema es que yo viva en santidad, sin pecado. Esa es la revelación. Versículo 9. Ninguna cosa comerá de él cruda o semicocida, o cocida en agua. ¿Qué significa esto? Que lo que dice es que tiene que ser asada. El juicio de Dios fue
a Cristo. Acá, por eso está dando órdenes específicas. No podía ser hervido, no podía ser de otra manera. Acá estaba instruido por Dios. Dice que asada al fuego. Con su cabeza, con sus pies, con sus entrañas. Está hablando del completo del Cordero. Toda la persona de Cristo en la cruz, que es lo que representa. Versículo 10. Ninguna cosa comeréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta mañana lo quemarás al fuego. Lo que sobra después del cordero, lo que comió toda la familia que fueron salvos, lo que comieron, después lo que sobró lo tenían que quemar. ¿Qué es lo que significa? Que no tiene que haber desperdicio con el sacrificio de Cristo. Tenemos que tomar nuestra parte, nuestra salvación, todo lo que nos da Cristo en la cruz, y acá lo que está representando es que todo lo que sobra lo tienen que quemar. Entonces, acá vemos que versículo 11 dice, y lo comeréis, dice, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Acá lo que le está diciendo es, coman, pero no se relajen. Estén ceñidos los lomos, le está diciendo que esto le significa ceñirse los lomos, tenía que ver con ajustarse el cinturón. En esa época era como para correr o como para ir a la guerra, prepararse para salir. Entonces lo que le dice es que coman el cordero y no le está diciendo, bueno, vayan y péguense una siesta hasta la semana que viene. No, porque ese mismo día iban a salir. Entonces dice, ya estén preparados, ya le tenían que pedir las joyas a sus vecinos que se le iban a dar. Ya le dice, estén preparados con las valijas hechas, coman. O sea, de manera apresurada. Y después dice, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Significado. Acá lo que dice es que lo comeréis apresurado. Esto lo que significa, lo que nos habla, es de que nosotros debemos predicar el Evangelio de manera apresurada. No tenemos tiempo para mañana, es ahora y es ya. Y luego dice que es la Pascua de Jehová. Esta es la fiesta y este es el nombre, la Pascua de Jehová. Cuando vemos en el Nuevo Testamento, vemos que Jesucristo lo que decía es que cuando iba a las fiestas, decían la fiesta, la Pascua de los judíos. Fíjense cómo se degeneró todo, que ya no era la Pascua de Jehová, era la Pascua de los judíos. Pero bueno, Jesucristo vino en el medio de la apostasía, la decadencia espiritual, donde era todo. Pero bueno, acá estamos viendo lo que son las bases. Entonces bueno, acá vemos todo lo que hablaba para la salvación. Este cordero representaba a Cristo en la cruz. Viene Cristo, viene el Mesías, muere en la cruz, ya no hace falta que hagamos estos sacrificios. A ver, como costumbre, como tradición, el pueblo si lo quiere hacer y lo hace, buenísimo. Capaz que por tradición lo hacen, pero yo no lo tengo que hacer. Los cristianos no lo tenemos que hacer, no hay necesidad y no me hace más santo. Eso es lo que hacen los judaizantes que te dicen, no, vos tenés que comer esto, tenés que hacer lo otro, hay que hacer un sacrificio, hay que hacer lo otro. Entonces, bueno, ahí vemos como ya dejando lo que decía, ya hablaba de la libertad del pueblo de Israel por medio de esta fiesta, la Pascua, la sangre en la puerta, que es por medio de Cristo. Y esto es lo que pasa en nuestras vidas, que decimos, la sangre de Cristo está sobre nosotros y los demonios tienen que pasar de largo, no tienen nada que hacer con nosotros. Entonces, bueno, ahora vamos a ver qué es lo que sucede con la muerte de los primogénitos. Acá tenemos ya al pueblo de Israel salvo por medio de la Pascua. Acá vemos que una cosa es hacer la Pascua, hoy que los judíos hagan la Pascua recordando ese día, y otra cosa es esperando un nuevo Mesías, que para nosotros ya llegó, ya vino. Entonces, versículo 29, vemos que acá ya empieza la muerte de los primogénitos, que es el eje central, que ya terminamos. Entonces dice, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel. O sea que todo, hasta los hijos de los presos murieron. Por eso hablamos del gran clamor. Versículo 30. Y se levantó aquella noche el faraón y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto. Imagínense lo que habrá sido escuchar el llanto de toda la familia llorando. Habrá sido algo terrible. Entonces vemos que dice que porque no había en casa donde no hubiese un muerto. O sea que en todas las casas había un muerto. Versículo 31. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo. Acá vemos ya cómo Satanás en esta semana nos va a dejar libre. Ya, diablo inmundo, nos vas a soltar de todas las áreas que tenemos tomadas
o que estamos esclavos. Y no es para hacernos los santos de que no, yo no tengo áreas tomadas, que no, yo no soy esclavo de nada. Los fariseos decían lo mismo, venía Jesús y ellos decían, no, nosotros no somos esclavos de nada. Bueno, el tema es que en toda la historia de Israel fueron esclavos de todos, excepto en la era de Salomón y de David. Después fueron esclavos en todas. Entonces, ese es un espíritu fariseo. Entonces, nosotros tenemos que identificar áreas que somos esclavos, que no las podemos solucionar, que estamos... Entonces, a esto es lo que vamos. Satanás, diablo inmundo, soltás esto y quedamos libres. Entonces, acá es lo que Satanás nos dice esta semana. Es lo que nos dice hoy. Satanás nos va a decir, hoy nos va a decir esto. Salid de en medio de mi pueblo, de vosotros y de los hijos de Israel. Id a servir a Jehová. Somos libres. Somos libres. Esto es un libro histórico, pero lo tomamos como literal en nuestra vida, en lo espiritual. Entonces yo en este momento ya le digo, Satanás, diablo inmundo, soy libre de esto, lo que estuve luchando todos estos días. Y lo que estamos acá, y espero que Janina, que todos los que venimos al grupo, o los que están viendo el estudio, que puedan identificar y decir, Satanás, me dejaste libre. Y el dedo de Jehová, el poder de la palabra de Dios, va a cortar esa cadena en este momento. No me quiero hacer esos evangelistas locos que empiezan a creer, no, gloria, gloria, bla, y hacer todo ese circo que no viene a nada. Pero yo quiero que el intelecto, que la visión espiritual hagan ver lo que estamos viviendo. Y es súper poderoso, y es verdad, y es real. Así que yo voy a vivir mi libertad. Cada uno llevará o llevará más tiempo, pero Satanás me dice en este momento, salid en medio de vosotros, en medio de mi pueblo, y de los hijos de Israel. Id y servid a Jehová. Entonces el Satanás lo que está diciendo es, bueno, ya que tanto querés con tu Dios, andate con Jesús, andate con Cristo. Andate a la iglesia, anda a estudiar, haz sacrificio, santificate, hacete lo que quieras. Satanás no da más. Está vencido y derrotado en el nombre de Jesús. Entonces vemos que dice el versículo 32, tomad también vuestras ovejas. Llévate todo, nos dice Satanás. Vuestras vacas, como os habéis dicho, idos. Antes de idos le dice, bendecidme también a mí. Miren lo que le dijo el faraón a Moisés. Andate, llévate todo, pero bendecime. Miércoles, que este Dios es grande y es fuerte. Entonces dice, versículo 33, y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa y echándolos de la tierra. El pueblo de Israel le daban todas las cosas, váyanse de todos lados. Y se fueron con muchas riquezas, esto es lo que vamos a seguir viendo. Entonces dice, porque decían, todos somos muertos, y llevó el pueblo a las masas antes de que leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. No, o sea que no tuvieron tiempo ni de hacer el pan. Ya cuando se dieron cuenta el pueblo de Israel ya los habían echado. Le dieron todas las joyas, le dieron sus vacas, todas las riquezas. ¿Qué significa esto? Fíjense lo que dice acá en el versículo 35. Hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios las alhajas de plata y de oro. Y vestidos, los vestidos eran algo muy costoso, o sea que le daban todo el dinero. Y dijo, y Jehová dio gracias al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Hasta acá vamos a llegar. ¿Qué significa esto? A ver, el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto mucho tiempo, 400 años. Satanás los azotó, los humilló, se burló, les robó todo el dinero, les sacó todo. Acá el Señor lo que hizo es los redimió, les dio salvación, los saca de la esclavitud del faraón y les devuelve todo lo que Satanás le había robado. O sea que, atento, Satanás nos hace libre ahora. Pero escúchame, diablo inmundo, todo lo que me robaste me lo vas a devolver. Mi padre me lo va a devolver. Me robaste un auto, me robaste una casa, me robaste una familia, me robaste millones de cosas. Pero bueno, lo acepto, ¿por qué? Porque yo era esclavo, no tenía derecho a nada. Pero ahora tengo un Dios. Tengo un Dios que está delante mío y que me hizo libre. Entonces, en este momento, no quiero ser como hacen todos los evangelistas o evangelocos, digo. Porque todos dicen, Dios te va a devolver por triplicado todo lo que el diablo te robó. Sí, buenísimo, es hasta bíblico. Pero hay que pasar los procesos. Esto no es magia, que ahora venís y Dios te va a devolver todo porque sos bonito. No. Nosotros estamos viviendo, estamos luchando contra el pecado día a día. Estamos luchando por nuestra santidad, por la salvación de nuestros hijos, de nuestra familia. Estamos luchando con el mundo, la aflicción del mundo. O sea que es un dolor muy grande y es un proceso.
Pero el Señor es fiel a su palabra. Entonces, lo que habla la palabra es que el Señor nos va a restituir todo, como dice Joel. Les devolveré todo lo que ha robado la langosta, el saltón, todo lo que nos han robado, el Señor nos va a devolver todo. Y nunca más mi pueblo será avergonzado. Esa es la palabra para el día de hoy. Así que bueno, hermanos, yo espero que haya sido de bendición y tomar esta muerte de los primogénitos como una libertad en áreas que nos alejan de Dios. Así que, bueno, esta es toda la palabra para hoy. Así que bueno, espero que haya sido de bendición. Que Dios lo bendiga.